Le damos la bienvenida a esta entrevista virtual del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Somos Byron Segura y Andrea Solano, estudiantes del curso de Introducción al Periodismo 2025, y hoy conversaremos con la directora Alexandra Latishev. Con su autorización, esta actividad está siendo grabada para ser eventualmente compartida en plataformas Ok. estudiantiles. Sí, a pesar del aumento del consumo audiovisual en plataformas digitales y una ola de jóvenes cineastas costarricenses que eh, con cada vez más reconocimientos, el camino sigue siendo sin ser fácil y el futuro sigue siendo un poco incierto. Conversamos sobre esto con Alexandra Latishev Salazar, quien nació en Costa Rica de padres rusos y madre costarricense. Alexandra pone luz sobre el lado oscuro y crudo de la realidad nacional y se ha desarrollado en varios puestos de producción como guionista, sonidista, directora y productora. Su portafolio de películas es de ficción y documental, ha obtenido reconocimiento nacional e internacional con Irene en 2014, Medea de 2017, Objetos Rebeldes y más recientemente con Delirio de 2024. Alexandra, has dicho que de todas tus obras parten de inquietudes personales y, bueno, te cito. Has dicho que vienen de lugares míos, tuyos, muy frágiles y poco explorados de mi propio ser. Entonces yo te quería preguntar, ¿cuán frecuentes son tus temáticas y narrativas combinadas con cine de género, como por ejemplo el thriller psicológico, el paranormal o el horror social, en obras dirigidas por mujeres? ¿Y vos crees que homogeniza esta tendencia a la oferta continental y cómo afecta más o menos la producción y el consumo? Ok, ¿cómo? Perdón, es una pregunta larga, pero entonces, Sí. ¿cómo mis obras como que pasan, digamos, ¿verdad? O dialogan con el género y cómo eso de alguna manera homogeniza? O sea, ¿poder repetir la última parte? Perdón. No, sí, 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 tranquila. Y más o menos cómo eso homogeniza esta tendencia a la oferta continental, o sea, más o menos cómo es lo que vemos así como, ¿Y a qué te eh, referís como con oferta continental? más o ¿Como de menos, cuál continente? sí, más o menos como en esta parte como de Centroamérica, como este tipo de tendencias, o ya como Ah, podemos ok. decirlo así como Suramérica, Centroamérica, Ah, bueno, ok. incluso como todo el continente. ¿Y vos cómo crees que afecta la producción y el consumo? Las narrativas que por lo generalmente manejas, que es como este thriller psicológico, el paranormal o el horror social. Ok, ok, Ujú. ya, ok. Sí, yo creo que tiene como, digo, como muchas veces lo digo como medio en broma, pero es como que realmente no hay nada que se parezca más como a la condición de ser una mujer que el terror, digamos. Si fuera un género cinematográfico, realmente sería terror. Entonces, sin embargo, creo que sí ha sido como un género, en general el cine de género, digamos, como hablando del cine de género como el thriller psicológico, la ciencia ficción, o sea, como los cines que quizás como los géneros que salen un poquito dentro del convencional drama social, digamos, en Centroamérica. Y yo creo que mucho de esto Ujú. se debe a que, o sea, mucho del cine que nosotros hacemos en Latinoamérica, sobre todo en países chiquititos como los nuestros, digamos, y en Centroamérica, digamos, es consumido principalmente por Europa. Entonces, realmente hacer una película es tan difícil, es un proceso tan largo y tan complicado de financiar que realmente nosotros muchas veces hacemos el cine que sentimos que se espera de nosotros en Europa, digamos, incluso de cómo nos retrataríamos. Y a veces muchas veces puede tener un público incluso mucho más reducido, ¿verdad? Por más de que es cierto que conocemos el cine de género como más, ¿verdad? Comercial o algo, ¿verdad? Como una cosa más mainstream, en realidad lo que financia, digamos, el cine en Centroamérica es mucho un mercado o una industria del cine autoral, ¿verdad? Europea. Ujú. Y a pesar de que ya existe una oferta grande de cine de género en Europa, digamos, de cine autoral de género, lo que le dicen incluso ahora, se refiere como al género, pero como con una propuesta artística.
Realmente en Centroamérica aún se ha explorado muy poco y yo creo que tiene que ver con esta idea de lo que nos permite retratarnos de cierta forma dentro de dramas sociales, realismo mágico, y entonces hay un poco como ciertas convenciones que nosotros consciente o inconscientemente terminamos Ujú, siguiendo. Em, pero bueno, a mí justamente me interesaba como no registrar ahí, intentar un poco como explorar el cine de género a pesar de eso, porque para mí el género perfectamente como que coincide no solamente con la condición de ser una mujer, sino con con la realidad latinoamericana, ¿verdad? O sea, es como, en realidad el terror es algo muy social. Y como dice Mariana Enríquez, ¿verdad? Que es una escritora que escribe mucho terror en Argentina, que está buenísima, digo, si no la conocen, les recomiendo mucho sus cuentos y su novela. Y ella dice, yo lo único que hago es agarrar la realidad y subirle un poquito el volumen. ujú, Entonces, en realidad se trata de eso. Entonces, creo que hay mucho que para mí la oferta de género en Centroamérica aún no ha sido muy explorada, es poquito las iniciativas que se han dado, em, pero para mí tiene toda la coherencia, digamos, que en este momento se empiece a hacer cine, y más en la realidad en la que vivimos en este momento, ¿no? A nivel ujú. mundial, pero sobre todo en Latinoamérica. Claro. Ok, perfecto, muchas gracias. Ajá. Y justamente como con esto del género, ¿usted notó alguna diferencia, digamos, cuando nació, cuando se lanzó Medea y cuando se Ujú, lanzó Delirio entre el público costarricense e ujú, incluso las audiencias internacionales? ujú. Y también, o sea, ¿cómo crees que factores culturales o sociales influyen en esas lecturas de estas producciones? Uf, sí, mucho. Incluso yo fue muy loco porque, digamos, Medea se lanzó en un momento donde realmente incluso la discusión sobre el aborto tampoco estaba tan en boga. Sí fue muy usada Medea realmente como para, por ejemplo, se usó mucho en Argentina, cuando la discusión sobre el aborto estaba en el Congreso en Argentina. Medea salió justo como en ese momento, un poquito después. Y para mí fue como muy emocionante realmente que la película fuera una herramienta en otros países de Latinoamérica como para tener una voz en torno a esos temas o para sensibilizar, ¿verdad? En torno a esos temas. Em, Creo que siempre la cuestión del público es muy variable, ¿no? O sea, pero por ejemplo, cuando uno comparte una película para a nivel comercial, digamos, en salas comerciales, ya nosotros sabemos que es como una lucha perdida, digamos. Ya nosotros Ujú, realmente lanzamos las películas sabiendo que va a ser muy difícil, digamos, llegar a una cantidad de espectadores. Igual, a pesar de todo, hay fenómenos con películas que lo han hecho muy bien y campañas que lo han hecho muy bien y ha logrado como generarse mucho movimiento. Medea yo siento que fue muy exitoso en el caso de que el nicho que potencialmente le gustaba esa película fue a ver la peli. Lo que pasa es que, por ejemplo, todo el mundo iba al Magali y en el Magali había solo una salita que nos daban a nosotros que era pequeñita, toda la gente se quedaba afuera, pero al final había un interés, pero claro, no tanto teníamos los espacios asegurados, porque obviamente nosotros a la hora de lanzar una película comercialmente estamos compitiendo con todo el resto de otras películas grandes, ¿verdad? Entonces sí es como una cuestión como muy difícil de medir la cosa en el cine comercial, en salas comerciales. Sin embargo, yo creo que mucho también se mide de cómo la película se desenvuelve en distribución internacional, digamos, que tanto son como los espacios. Y por ejemplo, Medea sí fue una película como muy de festivales, digamos, como de muchos festivales de cine, tuvo un camino como muy festivalero y Delirio incluso ha tenido como un poquito más de ventas comerciales, digamos, ha podido venderse en Estados Unidos, en Brasil, en Canadá, o sea, digamos, y en países donde justamente ha empezado a haber una movida más importante de cine de género como en Estados Unidos o en Brasil. Brasil así, cine de género es espectacular. O sea, es que los brasileños en general están locos, digamos, es como que hacen unas películas, o sea, tienen como una clase de identidad cultural muy fuerte en sus pelis. Em,
Entonces sí, es como, a veces es como muy difícil de medir el tema del público, porque yo creo que en el país en donde vivimos aún estamos formando a un público. O sea, realmente hay pocos espacios donde ver cine más alternativo, pero la gente que lo está haciendo, digo, de repente es poquita. Entonces también cuando nos enfrentamos un poco como a distribuir una película, somos parte de esa formación de un público. O sea, hay que hacer el esfuerzo de poner esa película ahí porque llegará y una que otra persona la verá y eso influirá en muchas cosas en su vida, digamos, incluso para mí como influyó ver cine tico cuando yo estaba estudiando, digamos, porque yo ni siquiera sabía que se hacía cine, digamos, en este país. Ujú, Y cuando yo estaba estudiando, digo, como que tener contacto con esas películas para mí fue importante porque me abrió un poco la posibilidad de que, wow, es posible tener una voz desde nosotros. Y otra cosa que me parece importante, perdón que hable tanto, pero es que nosotros al estar prácticamente ser una industria emergente, estamos haciendo prácticamente las primeras películas de la historia de una industria, de un país. Entonces, por eso incluso es tan muchas veces como impredecible la reacción del público, porque realmente esas películas es como si fuera, es que a diferencia de países, imagínense como en México o Brasil que se han visto eternamente en las telenovelas, en las series, México que tienen ¿verdad? Desde el siglo XX el cine de oro mexicano, pero, o sea, saben, se han visto en pantalla toda la vida, digamos. Nosotros no, nosotros nos estamos empezando a ver en pantalla y yo creo que ese efecto de verse uno en la pantalla es como lo que Lacan incluso decía de la vara del espejo con los niños. Es como ahí empiezan nuestras neurosis, digamos, ujú. al vernos en el espejo por primera vez. Y por eso es muy poco predecible eso, porque realmente, imagínate, estás poniéndole un espejo a una sociedad que nunca se ha visto el espejo. Entonces, claro, y a veces, y además yo en mis películas no hago necesariamente el espejo más complaciente, ¿verdad? A veces son reflejos incluso de lo que la gente a veces no quiere ver de sí mismos como sociedad. Entonces digo, siento que es muy importante el trabajo que hacemos como cineastas a la hora de poner una película ahí afuera. Sin embargo, de ahí es también como de que uno sabe que las reacciones son en muchos sentidos. Pero también yo siento que eso es lo rico y lo importante de hacerlo, porque como sea, estás aportando algo de la historia del cine de un país, ¿verdad? Que no tiene cine o que se está creando en este momento. Ujú, Ish, ujú. Ok, súper. Y bueno, continuando un poco más o menos sobre eso, sobre más o menos cómo las personas consumen, bueno, el usuario más o menos las opciones que tiene para consumir incluso, bueno, podemos ver que desde después de la pandemia el consumo de ir al cine propiamente cada vez ha ido decayendo más y entonces eso ha generado que la gente pues consuma más streaming y justamente al haber más streaming, pues la gente, pues como que las empresas han también empezado a aumentar tarifas y a las tarifas más bajas le han puesto como publicidad. Entonces yo te quería preguntar como más o menos cuál es tu visión sobre las ventajas y desventajas que tal vez podría traer estos patrones de consumo aplicándolo como a tu cine o al cine nacional, tal vez, por ejemplo, tal vez decirte que vos crees que lo mejor sería como incluir incluir esas producciones en plataformas así como grandes, o lo mejor sería, como has dicho, como mantenerlo como algo más de festivales o incluso en plataformas más pequeñas, porque digamos, Delirio ahorita está en Pacifica Grey, pero digamos, alguien tal vez de otros países no lo podría consumir por, por Claro, restricciones geográficas. Entonces, digamos, vos cómo crees que sería un mejor panorama o, como te digo, las ventajas o las desventajas de mantenerlo como en el streaming o más local o qué opinas sobre eso? sí, o sea, obviamente lo ideal sería que la gente fuera al cine. Sin embargo, la realidad no es esa. O sea, como que, por ejemplo, yo me acuerdo con Medea en pandemia, que la liberamos por unas semanas, digamos, libre, así, gratis. Y fue muy vacilón porque demasiada gente la vio, o sea, eran miles de, o sea, era como una cosa muy curiosa, digamos. Y yo a mí ese tipo de fenómenos a mí me encantan. Realmente es que las películas también son hechas para ser vistas, ¿no? Lo jodido es que uno no gana nada de eso, ¿verdad? Digamos, como realizador, que tras de que no ganaste nada haciéndola, porque además todos son pérdidas, digamos. Entonces digo, eso es jodido. Sin embargo, yo sí soy como muy, digo, evidentemente, si hubiese querido hacer dinero, hubiera elegido otra vocación, digamos,
otra carrera, pero digo, elegí el cine quizás por otras razones y mucho también tiene que ver como con que, y para mí sí es importante que el mensaje llegue allá afuera y se difunda, ¿no? Em, y también eso, que lo pienso desde países como el nuestro, que digamos, a mí me gusta mucho el cine más autoral, digamos, y realmente, ¿dónde voy a ver cine autoral en este país? Incluso la oferta es súper poquita en general. Puedo ir al Magali, pero en el Magali llegan unas cuantas películas europeas que porque son comerciales, entonces piensan que son como autorales, o sea, no sé, es como porque son europeas, entonces piensan que son autorales o algo así, pero asumen que el cine europeo todo es autoral. O preámbulo de repente a veces, o sea, pero en general, ¿dónde veo yo las películas? Digo, las plataformas, es que si no, ¿dónde? Incluso, digo, puedo yo investigar y conseguirlas de forma virtual, porque si no, hay miles de películas en este tipo, cierto tipo de cine que digamos no, de ahí no son las películas que ni ganaron Cannes, ni, ¿verdad? Ni son gringas, ni tienen las típicas distribuidoras gringas, entonces, ¿cómo accedo yo a esas películas? Mucho es de forma virtual, digamos. Mm. Y entonces, en ese sentido, como que las plataformas sí democratizan un poquito como el cine, lo cual está bueno para el espectador. Lo que siento que está malo en ese modelo es que, honestamente, cuando mis pelis han estado en plataformas no gano nada. Digamos, es una cosa de no hay. Entonces hay algo un poco en ese negocio que no termina siendo justo, que es un poco capitalista, ¿no? Em, pero bueno, sí, no sé, es un tema como complejo, el tema de las plataformas. Por ejemplo, en Francia en algún momento tenían una ley incluso de no estrenar una película en plataformas hasta que haya pasado 2 años en cine y o sea, como de que la película haya pasado 2 años en festivales y en cines, y eso era una forma de proteger también como ¿verdad? Los productores. Sin embargo, digo, eso pasa, que si no nosotros, digo, ¿cómo vemos esas películas? ¿Verdad? Entonces también muchas veces de ya, y que también obviamente también hay algo jodido de eso, y es que cuando las plataformas muchas veces estrenan la película en la misma plataforma es porque, por ejemplo, cuando una película se estrena en Netflix al mismo tiempo que se estrena en Cannes, por ejemplo. Esa película probablemente fue parte financiada por Netflix. Para Mm. tener una película financiada por Netflix, o sea, que sea tipo Netflix Originals, eso de alguna forma también intercede en la forma de la película. O sea, vos firmas un contrato donde ellos tienen parte de la colorización, el corte final, no sé, o sea, ellos intervienen, tienen que tener no sé cuántas tomas de dron o varas así, y por eso a veces uno ve que muchas cosas en Netflix se parecen, son iguales, en forma, ¿verdad? Y eso también, digo, termina un poco también matando, porque obviamente yo odio los drones, digamos, no metería un dron necesariamente en una peli, pero si me la financia Netflix y es la forma de hacerlo, voy a terminar metiendo el dron. Y hay una cosa de eso que termina un poco como homogenizando la. Entonces, es complicado ese tema, digamos, porque yo soy full, sí, pro plataformas y que la peli se vea. Yo soy feliz que la peli se vea realmente como sea, incluso pirateada, cuando la peli está en Cuevana o así, yo feliz también, en streaming o en todo. Sin embargo, también. También sí es jodido o no es justo mucho como para los productores el negocio. O sea, para uno no es negocio, a menos de que uno sea un director ya de Scorsese y le compra la película Netflix y te da no sé cuántos millones al inicio y todo bien, maravilloso, pero la realidad es que la mayoría de nosotros no somos Scorsese, entonces digamos, no nos toca eso. Pero Mm. sí, es como una industria un poco cruel. Y bueno, justamente hablando de esto, de la industria, y un poquito relacionándolo con la pregunta anterior, que lo que mencionaste de que nuestra industria es pequeña, que se está desarrollando en este momento. Ahorita o se va a dar el Costa Rica Media Market en el marco de la ley de inversiones fílmicas, que hace muchas promesas, pero ¿cuáles son como los principales obstáculos financieros, institucionales, de distribución para sacar partido de, bueno, de estas oportunidades?
y qué cambios estructurales cree que harían falta para fortalecer aún más la producción nacional. Ujú. Uf, creo que, o sea, a nivel centroamericano nosotros somos de los países que están mejorcito, digamos, cuando pensamos como región. Sin embargo, digamos, yo creo que como todo, em, es inversión en cultura, o sea, porque realmente hay una inversión a diferencia de otros países, pero realmente mucho es muy simbólico, o sea, incluso el fauno, por decirte una cosa así, digamos, el fauno para hacer una película, pero eso no es suficiente jamás para hacer una película entera, digamos. Depende del formato de la película también, si estoy haciendo una película de ensayo, chiquitita, todo bien, pero si yo, por ejemplo, quiero hacer una película de ficción de terror, por ejemplo, la próxima peli que yo estoy preparando, esta peli no se financia con solo los fondos de mi país, jamás. O sea, digamos, es como, los fondos de mi país es como un 20% lo que puedo acceder, 30%, y eso lo que me sirve realmente es que yo a la hora de buscar una coproducción, o sea, como los productores de otro país dicen, bueno, ella pone algo desde Costa Rica, ¿verdad? Ujú, Ella pone un porcentaje. Entonces, digamos, yo pongo un porcentaje y eso es lo que me garantiza los fondos de mi país, no es que yo voy a financiar la película con eso, pero es que sí me garantiza que otras personas se involucren porque yo ya tengo algo asegurado. Pero ¿qué ujú, pasa? Que obviamente esos fondos no alcanzan para todos y todas, ¿verdad? Somos muy poquitos los que muchas veces tenemos el privilegio de acceder a esos fondos. Que también, por ejemplo, hay otras cosas que di todo bien. En este momento tenemos financiación para producción y para desarrollo desde hace muy poquito, casi un año. Pero, por ejemplo, nosotros no tenemos financiación para cortos. Y ujú, los cortos, ¿qué es lo que pasa? Que para que yo haga un largo y ese largo probablemente tenga un impacto y me lo financien y no sé qué, yo tengo que usualmente tener alguna película anterior que haya tenido un recorrido, que haya tenido, y por ejemplo, si yo no tengo plata para financiar la producción de esa película, pues entonces eso está de alguna manera parando parte de ese proceso, ¿verdad? Es como muy bien los que pueden llegar y financiar la producción de sus pelis, pero esos talentos emergentes que están empezando a hacer cortos, ¿cómo los financian? Tenemos que sacar la plata de nosotros, ¿verdad? Y ujú, eso sí es una gran diferencia. Entonces, digamos, no tenemos plata para financiar cortos, tenemos un único fondo y Ibermedia, pero para Ibermedia tengo que coproducir con tengo que firmar un contrato con otro país. Eso también involucra otro tipo de burocracia. Em, entonces, digamos, son ayudas y movidas importantes. Y yo creo que, por ejemplo, mucho de la, ¿verdad? De la ley de cine, sobre todo para mí lo que garantiza es que se cuide una institución como el Centro de Cine, ¿verdad? E iniciativas como la Cinemateca, ¿verdad? Hablando de la posibilidad de tener y ver más cine diferente, de formar un público. Eh, Sin embargo, o sea, no se compara en absoluto a las ayudas o las oportunidades que existen en países desarrollados. O sea, yo hace poco, digamos, hice una maestría en España y yo no les puedo describir la cantidad de oportunidades que tienen esos maes, porque no solamente tienen el fondo de su país, sino también cada región de ese país tiene su propio fondo. Es como si uno tuviera el fondo de Alajuela y además el fondo de cine de Limón. O sea, imagínate además lo que eso desarrollaría, por ejemplo, la cinematografía de regiones en específico, ¿verdad? Porque obviamente también nosotros todo está como enfocado en el Valle Central. ujú, Entonces, nada, es como, es complejo, es un tema como complejo, porque creo que a diferencia a nivel regional, estamos mucho mejor que en otros países. Sin embargo, al mismo tiempo tenemos mucha gente capacitada, mucho talento, digamos, y sin embargo no alcanza para todos. Y usualmente no alcanza suficiente para hacer una peli, digamos. Es como, son apoyos, es un aporte importante, sin embargo, digo, como lo bueno es que habría, o sea, lo ideal es que existiera más inversión en en cultura, digo, justamente en cine, ¿no? Y digo, y ni hablar de que obviamente cosas como ese porcentaje ¿verdad? Que el Estado invierte en el cine, hay que pelearlo cada año, porque todo el tiempo nos intentan recortar, han intentado
sacar el Festival de Cine 1000 veces, han Mm. intentado, o sea, digamos, ha sido una cosa como de que esa vaina, la gente que está ahí arriba, digamos, la ha tenido que pelear y también las organizaciones de cineastas. Yo soy parte de una asociación de productores y otra de directoras. Digamos que desde ahí hemos tenido que pelearlo a nivel legal porque es que si no nos quitan la plata cada año. Los 4 pesos que tenemos nos los quitan, digamos. Entonces también es una lucha de tener que pelearla todo el tiempo. Pero sí, digo, lo ideal es que existiera más y que bueno, ojalá que cuando esta ley de, ¿verdad? Cuando la ley de cine efectivamente se empiece, ¿qué es lo que pasa con una ley de cine? Que la plata que entra, por ejemplo, de las entradas de los cines, tienen un porcentaje que le dan a la producción. Entonces eso automáticamente, entre la gente más vaya al cine, más se invierte en la producción nacional. No solamente de las películas nacionales, sino de todas las pelis. Ujú. Ok. Y bueno, de hecho ahorita mencionaste algo que, bueno, me llamó mucho la atención y que justamente yo te quería consultar, que era sobre básicamente que está muy tal vez gamificado, tal vez muy puesto en San José sobre la producción, incluso las personas o los crews, digamos por decirlo así, de quienes participan como día a día haciendo cine. Entonces yo te quería preguntar, más o menos, como tenemos como ese precedente en el que hay principalmente como central. Entonces yo te quería preguntar más o menos vos cómo verías o cómo crees que qué cambios serían necesarios como para, digámoslo así, tener una mayor diversidad en estos tipos como de, perdón, en esta, perdón, como para aumentar esta mayor diversidad en la producción, digamos como en otras zonas más rurales, más lejanas del centro de la ciudad, más urbanas, por decirlo así. Entonces vos cómo crees como qué cambios serían importantes como aplicar para tanto que se produzcan como también que se consuma cine, no solamente del centro a lo rural, sino también de lo rural a lo céntrico, así como que haya algo más recíproco. Ujú. O sea, ya existen algunas iniciativas. Por ejemplo, no sé si conocen estos chicos, hay unos chicos en San Carlos, en la zona norte, que se llaman Lúdico, por ejemplo. Lúdico y son un festival de cine de cortometrajes que ponen cortometrajes latinoamericanos, llenan las salas de gente de San Carlos que va al mall durante 2 días a ver cortos latinoamericanos, les fascina y además tienen una iniciativa de hacer un pequeño laboratorio con gente local donde hacen un corto, por ejemplo, en el marco de una semana, entonces van tutores y eso se llama Lúdico Lab. Bueno, por ejemplo, iniciativas como esas no tienen financiamiento del Estado. Entonces, digamos, sería muy bien, no solamente que, por ejemplo, tuviéramos plata o el fauno diera plata, digamos, como para producir las películas, sino también para este tipo de espacios de formación y de distribución de cine, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, las personas, las distribuidoras, incluso si hasta la misma Pacifica Grey tuviera más financiamiento, podría ser, digo que, por ejemplo, existiera este tipo de, ¿verdad? Existiera un fondo para este tipo de iniciativas de formación y distribución de películas en zonas fuera de San José, que por ejemplo me acuerdo que una vez fui a Colombia de jurado al fondo colombiano, con el tipo fauno colombiano, ¿verdad? A Proimágenes, cortos regionales. O sea, eran cortos que eran fuera de Bogotá, o sea, eran las regiones fuera de Bogotá y Medellín y esas ciudades grandes. Entonces, había un fondo específico para cortos afuera. Entonces, que hacía uno o digamos incentivaba a la gente a participar y a producir más películas fuera. Pero entonces creo que eso obviamente también tienen que ser mucho iniciativas estatales, porque es que ya esas iniciativas empezaron a existir, digamos. Lo que pasa es que tienen que jugársela financiándose de otras formas, o sea, como, no sé, o sea, como que me acuerdo que Lúdico se financia en medio entre colaboraciones y cope no sé qué de allá, o sea, digamos, esos madres la malabarean durísimo y yo creo que, por ejemplo, ese tipo de iniciativas deberían de tener, o sea, como financiamiento estatal, porque eso no solamente incentivaría que esta gente tenga plata para hacer ya lo que existe, sino a que se creen nuevas iniciativas de gente que dice, uy, bueno, por ejemplo, hay otro chico que también, que hace una muestra de cine cartaginés que se llama, Ujú. ay, ¿cómo se Sí. llama este man? Pero bueno, él hace una muestra de cine cartaginés que incluso ya da premios, ya da no sé qué, y parte de eso es mostrar también producción local.
Y eso me parece como súper bonito, como entonces deja de existir, y entonces personas como estas deberían de tener parte del financiamiento estatal para este tipo de iniciativas, porque ahí estamos formando público, no solamente en Chepe, sino fuera, y ese público también va a querer producir sus propias películas. Entonces, sí, para formación y para producción. Ese es mi mundo ideal, que haya plata para todos. Y bueno, muchísimas gracias a la directora de cine, Alexandra Latichev, por compartirnos su visión sobre los retos y acciones que requiere la industria cinematográfica en este momento en el país. Esto ha sido una entrevista al énfasis de periodismo a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Somos Byron Segura y Andrea Solano, estudiantes del curso de Introducción al Periodismo 2025. Muchas gracias. Mm.